Bienvenidos y bienvenidas a estos webinars sobre los requisitos del estándar internacional ISO 50001 en su versión 2018. Mi nombre es Lázaro Flores Díaz y los acompañaré en conjunto con algunos de los especialistas en el chat en vivo para responder sus dudas. En este webinar revisaremos la primera parte de la planificación energética, que contiene los requisitos de acciones para abordar los riesgos y las oportunidades, objetivos, metas energéticas y planificación para lograrlos, y revisión energética. Comenzamos. El tema que vamos a abordar es planificación, acciones para abordar los riesgos y oportunidades. Vamos a comenzar con lo que es la definición de riesgo y sobre todo en la parte de riesgo empresarial. El riesgo tiene que ver con la incertidumbre que surge durante el logro de un objetivo. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que lo que se va a considerar como riesgo va a impactar directamente a los objetivos y metas de una organización. ¿Cuándo se va a presentar este riesgo? Cuando existan circunstancias, sucesos o eventos adversos que van a impedir el desarrollo normal de las actividades en una empresa. Y algo muy importante, estas circunstancias, sucesos o eventos van a tener repercusiones económicas para los responsables del riesgo, para los responsables de la organización. Estos riesgos van a estar asociados a las actividades de las empresas, dependiendo de a qué se dedica la organización, cuál va a ser el tipo de riesgo que pueden encontrar. Los riesgos son complejos, no tienen una solución inmediata y tampoco tienen una solución única. Entonces va a depender también de qué tipo de riesgos está teniendo la organización y cuál es el tratamiento del riesgo que va a elegir utilizar. Una de las consideraciones que se tiene para clasificar el riesgo es que el impacto de este es significativo para la organización, tanto en la parte económica o de algún otro recurso. Y el riesgo puede verse como aquellas actividades que van a entorpecer o van a dificultar ya sean los procesos o las actividades de la organización. Si esto es importante, es también bueno analizar el por qué no se analizan los riesgos, por qué las organizaciones o muchas organizaciones no analizan los riesgos y hacen un plan de contingencia para estos. Muchos de los argumentos son que no aporta valor, o sea, el analizar los riesgos no le permite a la empresa vender más, por ejemplo, o tener más clientes. Ese es uno de los argumentos que dan algunas empresas. Otro argumento es que ya tienen suficientes controles para esto, o sea que ya de alguna manera todos sus procesos están documentados, hay controles y no hay nada que se les pueda escapar de ese análisis que ya hicieron. Ese es otro argumento. Y el otro argumento es que nunca ha pasado nada. O sea, es el típico de, bueno, desde hace 20 años que estamos trabajando, nunca ha habido un problema, por ejemplo, con la instalación eléctrica, nunca ha habido un cortocircuito, nunca ha pasado nada. Entonces no hay necesidad de analizar riesgos de este tipo. O el decir que los riesgos o el análisis de riesgos se aplica a procesos únicamente. Y entonces, como la organización no tiene procesos definidos, entonces no hay riesgos asociados. Ese es otro argumento que pueden tener las organizaciones para no hacer análisis de riesgos. Y el otro, que también es algo común, es que si ocurre algo, si va a suceder algo, pues en el momento en que ocurra ya veremos qué hacer. O sea, no nos preocupamos, no hacemos nada, porque eso tiene un costo, y entonces lo que podemos hacer es, ya que ocurra, entonces es cuando hacemos algo al respecto. Ese es otro argumento. Y el otro argumento es, no sabemos cómo hacerlo. O sea, sí sabemos que existen los riesgos, pero no sabemos cómo hacerlo. Entonces, todos estos argumentos, espero que podamos llegar, que ustedes pueden realmente sobrepasar esos argumentos con la charla del día de hoy, para que vean cómo estos riesgos realmente impactan en las organizaciones. ¿Cuáles son algunos ejemplos de tipos de riesgos? Puede haber riesgos de tipo político. Estos riesgos generalmente van a ser externos o salen fuera del control de la organización. Un ejemplo puede ser la decisión, por ejemplo, de la OPEP de
administrar o reducir la producción de crudo en los Estados miembros. Entonces, esta decisión que se toma a nivel país, en este caso a nivel México, de alguna manera va a repercutir o puede repercutir en algunas actividades de algunas organizaciones, pero son riesgos a nivel político en donde la organización no puede hacer nada, simplemente prever para poder mitigar ese riesgo. Otro ejemplo puede ser aquellas actividades que están ligadas al Tratado, por ejemplo, de Libre Comercio de América del Norte. Eso también es un riesgo político. Hay ejemplos o riesgos económicos y estos tienen que ver, un ejemplo típico, con el precio de los energéticos. El cómo se va moviendo este precio a lo largo del tiempo y para poder hacer previsiones de cómo estos precios pueden impactar en las actividades de la empresa. Entonces, como ven, también es un aspecto externo de la organización. Hay también riesgos de tipo social que tienen que ver principalmente con la comunidad y pueden ser, por ejemplo, aquellos en donde la comunidad se siente amenazada, por ejemplo, por las actividades de una industria. Otro tipo de riesgo son los riesgos tecnológicos que se producen, por ejemplo, por la edad de la tecnología. Una organización que tiene tecnología de hace 20, 30 años y que no le ha dado un mantenimiento adecuado, pues puede tener riesgos de que esta maquinaria falle. Y esto puede dar lugar a, por ejemplo, cortes en la producción, que pueden durar desde unos cuantos minutos hasta días, dependiendo del tipo de falla que haya tenido la organización. Los riesgos ambientales tienen que ver con situaciones que se dan, que están fuera del control de la organización y que tienen que ver, por ejemplo, con las inundaciones, con los efectos del clima. Ahora, los riesgos de tipo legal son aquellos que van relacionados con nuevas legislaciones o con la legislación actual que de alguna manera va a impactar en el desempeño energético. Entonces, por ejemplo, una cuestión muy común que muchas empresas están afrontando actualmente es el cumplimiento del código de red que se publicó hace ya un par de años, que publicó la Comisión Reguladora de Energía y que algunas empresas pues todavía están en proceso de ver cómo van a cumplir ese requisito. Entonces estos riesgos son de tipo legal. ¿Cuál es el riesgo en este caso? Que la empresa no esté cumpliendo con esos requisitos del código de red y que la autoridad llegue a hacer una inspección y que los encuentre en un incumplimiento. Ese es el tipo de riesgo y es lo que las empresas tendrían que estar previendo. ¿Cómo se puede gestionar el riesgo? ¿Cómo se puede mitigar o de alguna manera eliminar los riesgos? Se puede hacer, por ejemplo, con lo que dice la norma ISO 31000, que habla sobre la gestión del riesgo. Esta es una técnica para lo que sería la administración del riesgo. Existen muchas más, pero pues lo que vamos a hablar el día de hoy es sobre la gestión del riesgo de acuerdo a la ISO 50001, perdón, ISO 31000. ¿Qué nos habla o de qué nos habla esta norma? Como todas las normas de gestión, pues va a tener un alcance, un contexto y unos criterios de aplicación. Y el corazón de esta norma se basa en lo que sería la evaluación del riesgo, el tratamiento del riesgo y el registro del informe de este tratamiento del riesgo. Dentro de lo que sería la evaluación del riesgo, hay 3 puntos principales. Uno es la identificación del riesgo, el otro el análisis de ese riesgo identificado y después lo que sería la valoración del riesgo. Vamos a ver lo que sería la identificación del riesgo como tal. Esta identificación de riesgos puede hacerse a través de muchas herramientas. Lo que yo les presento aquí es una serie de preguntas que pueden auxiliar a la empresa, a la organización, a identificar estos riesgos. La primera es, ¿a qué área de la empresa o de la organización está afectando este riesgo? Puede ser el área de producción, el área de ventas. Como recordarán, los riesgos están
ligados a los objetivos de la empresa. En este caso, si estamos hablando de un sistema de gestión de la energía, este riesgo tiene que estar ligado a objetivos ya sea de mejora de desempeño energético o a la mejora del sistema de gestión. La segunda pregunta es ¿cómo afecta? ¿Cómo la afecta? ¿Qué es lo que particularidad de ese riesgo está afectando ese riesgo? Después, ¿qué efectos tiene sobre el área? ¿Qué es lo que se está esperando que este riesgo pueda afectar? Y esto estamos hablando de un área como tal. Y, por ejemplo, si el objetivo de una organización es mejorar el desempeño energético a través de una sustitución tecnológica de equipo, vamos a decir motores, y que estos motores sean de una línea de producción de la organización, pues todos los cambios que se hagan en esa línea de producción de esa área va a tener efectos sobre la organización en su totalidad. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando se esté haciendo la sustitución de esos motores, pues se van a ver afectadas, por ejemplo, el área de ventas. ¿Por qué? Porque van a tener que programar cuándo van a hacer las entregas de sus productos a sus clientes, considerando que va a tomar tiempo cambiar esos motores. Entonces, este efecto del cambio de la sustitución tecnológica para mitigar los riesgos y mejorar el desempeño energético va de la mano de algunos otros efectos dentro de la organización. Entonces, hay que verificar cuáles son esos efectos, cómo se va a ver afectada otra área de la organización. Después, ¿qué margen de maniobra se tiene? O sea, es decir, bueno, vamos a sustituir los motores, son 100 motores y se va a sustituir de manera gradual, digamos, 10 motores cada semana y se hace toda la planificación. Entonces, ¿qué margen se tiene para poder o no cumplir con esa sustitución? O lo importante es qué tiempo de reacción va a tener la dirección si ocurre algún riesgo por lo que estamos mencionando. Es tiempos de reacción de 1 hora, de días, de meses, todo eso hay que tomar en cuenta y son cuestiones que las organizaciones pueden considerar dentro de su plan de mitigación de riesgos. Ahora, el grado de complejidad de la solución. ¿Qué tan compleja es esa solución que se está planteando para mitigar los riesgos? Si es simplemente una sustitución, por ejemplo, de tecnología, como les digo, pues tal vez no es muy complejo, pero si estamos hablando de, no sé, un sistema de vapor como tal, ahí ya resulta un poco más compleja la sustitución, hay más cuestiones involucradas de seguridad, entonces este tipo de cuestiones tienen que priorizarse y tienen que, de alguna manera, ponerse en una lista de actividades. Y finalmente, ¿qué consecuencias pueden suceder si se decide no afrontar el riesgo o no darle un tratamiento al riesgo? Es decir, bueno, podemos dar el tratamiento de mitigación o podemos simplemente decir, no pasa nada, vamos adelante con cómo estamos funcionando. Después de esto es el análisis de riesgos. El análisis de riesgos lo que le va a permitir a la organización es establecer una valoración y una ponderación de estos riesgos y una priorización. ¿Para qué queremos hacer esto? ¿Para qué quiere la organización hacer esto? Para clasificar estos riesgos. Es importante que la organización pueda priorizar aquellos riesgos e ir tratando los riesgos del mayor riesgo a el de menor riesgo. Una forma de evaluar estos riesgos es a partir de lo que sería la probabilidad de ocurrencia del riesgo y el impacto que tiene el riesgo sobre la organización. Entonces tenemos una matriz, o pues se puede tener una matriz de impacto y de probabilidad, teniendo riesgos de bajo, medio y alto impacto y cuya probabilidad de ocurrencia sea baja, media o alta. Entonces, para que se pueda establecer esta matriz, para que las organizaciones puedan establecer esta matriz, pues van a depender mucho de qué información tienen disponible al respecto.
Yo les pongo un ejemplo, hablamos de un sistema de vapor. ¿Qué tipo de riesgos puede tener este sistema de vapor? Si nos vamos hacia la parte de la caldera, pues puede tener un riesgo, por ejemplo, de que la caldera falle. ¿Qué es lo que puede fallar en esta caldera? Pues, por ejemplo, los tubos dentro de la caldera pueden tener alguna fuga, o puede fallar la alimentación o lo que sería el combustible o el quemador. Entonces, dependiendo del tipo de falla que pueda tener esta caldera, pues es el riesgo que puede tener la organización, ya sea riesgo de seguridad o riesgos para cumplir, por ejemplo, con la entrega de productos a tiempo. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer la organización en este caso? Pues priorizar esos riesgos de acuerdo a la probabilidad de ocurrencia y al impacto. Entonces, se va a tener una escala de valoración y para esto va a ser muy útil contar con técnicas de análisis de riesgos. Dentro de las técnicas del análisis para los riesgos, se pueden tener técnicas cualitativas o técnicas cuantitativas. Dentro de las técnicas cualitativas están lo que sería la lluvia de ideas, algunas entrevistas estructuradas, listas de verificación o técnicas DELFI. ¿De qué se trata o cómo puede auxiliarnos estas técnicas cualitativas? Es simplemente reunir a aquellas personas involucradas en el área donde se ha detectado el riesgo, donde se puede detectar este riesgo, y pedirles algunas ideas, uno, para la identificación del riesgo, y dos, para la mitigación del riesgo. Son técnicas cualitativas porque va a depender de cuántas las personas que participan en este tipo de análisis conocen la organización y conocen los riesgos que puedan surgir, pero se quedan simplemente en el conocimiento de la organización, de la persona que está participando en esta lluvia de ideas, por ejemplo. ¿Dónde se pueden utilizar estas técnicas cualitativas? En empresas pequeñas, por ejemplo, que tengan pocas líneas de proceso o pocos procesos como tal, en donde hay especialistas con alto grado de conocimiento de los procesos. Para la parte de las técnicas cuantitativas se tiene lo que es el análisis causa-efecto, los análisis de falla y análisis de efecto, o los estudios de peligro y operatividad. Estos se emplean en organizaciones en donde ya tienen, por ejemplo, un control de la producción, sobre todo el modo de falla y análisis de efecto, que está muy utilizado para la parte de producción o de nuevos diseños, por ejemplo, nuevos productos. Estas herramientas pueden utilizarse para identificar y valorar los efectos y ponderarlos y poder jerarquizar estos riesgos de acuerdo a lo que la organización o los criterios que la organización está estableciendo. Por ejemplo, los estudios de peligro y operatividad los utilizan mucho las empresas químicas, ya de alguna manera son como muy cotidianos para ellas, y lo único que hay que hacer es tomar estos estudios, incluso que ya existen, y ver el componente que impacta en el sistema de gestión de la energía, ya sea para el desempeño energético o para la gestión de la energía. Una vez que se ha identificado y se han ponderado los riesgos, viene la cuestión del tratamiento del riesgo y las oportunidades, de cómo se va a tratar ese riesgo o esos riesgos que ya se han identificado. Uno de los puntos o de las acciones que se pueden realizar es la eliminación del riesgo. Pocas veces se eliminan los riesgos. Tiene que ver mucho con la implementación exitosa de la gestión de riesgos. Se puede llegar a eliminar un riesgo. Otra actividad, otra forma de tratar el riesgo es la transferencia de este riesgo. ¿Esto qué quiere decir? Que existe un riesgo, por ejemplo, de tipo económico. Una empresa, por alguna razón, tiene una deuda económica, vamos a poner este ejemplo, y no puede cubrirla. Y entonces, lo que hace esta empresa es transferir este riesgo a otra empresa. En este caso, le llaman responsabilidad solidaria. Eso no quiere decir que se haya eliminado el riesgo, simplemente lo está redireccionando. O sea,
¿Para qué? Para que la empresa pueda seguir funcionando y la otra empresa que está tomando esa responsabilidad es quien se encarga de las actividades para eliminar o mitigar este riesgo. Lo más común son las actividades de mitigación de riesgos y dentro de estas actividades se pueden tener, por ejemplo, procesos más sencillos de la organización. Si se ha identificado un riesgo en un proceso que es muy complejo, puede la organización adoptar procesos mucho más sencillos o hacer ensayos adicionales de productos, por ejemplo, en la parte de calidad y demás, que le permita disminuir los riesgos. No todo son cuestiones negativas o cuestiones de riesgos negativos. La parte de las oportunidades, lo que hay que hacer es aprovechar todas aquellas actividades o aquellas situaciones que van a permitir potenciar esta oportunidad. Por ejemplo, si se tiene una oportunidad vamos a suponer, de apoyo financiero para sustitución tecnológica de equipo, para equipo más eficiente, eso es una oportunidad y se tiene que de alguna manera tomar y potencializar. Entonces, ¿cómo se va a hacer esa planeación para cómo se va a adquirir ese apoyo? Pues también es parte de las actividades de la planificación. Y finalmente, otro tratamiento que se le puede dar al riesgo es simplemente aceptar el riesgo, el decir, bueno, ya no podemos hacer nada más para mitigar el riesgo. ¿Por qué? Porque el costo de hacerlo sobrepasa la capacidad de la organización y entonces, bueno, ese es un ejemplo, y entonces lo que se puede hacer es simplemente elaborar un plan de contingencia para, en caso de que ocurra este riesgo, pues se pueda tener esas actividades de adaptación. Esta parte de aceptación del riesgo tiene que ver mucho con los riesgos, por ejemplo, ambientales, lo que yo les mencionaba, de si hay un sismo, si hay una inundación, etcétera, etcétera. Esto puede ser la aceptación del riesgo. Existe, no se puede hacer nada al respecto, más que tener un plan de contingencia para cuando este riesgo ocurre. Proceso de planificación. El proceso de planificación energética, de acuerdo a la norma ISO 50001-2018, está dividido en dos. Está lo que es la estructura de alto nivel de los sistemas de gestión, que tiene que ver con la planificación estratégica, y la planificación energética del sistema. Dentro de la planificación estratégica está la identificación de riesgos y oportunidades, y la planificación energética pues está incluida la revisión energética y la identificación de usuarios significativos de la energía, indicadores de desempeño energético y línea base. Lo que vamos a ver en estos momentos es la planificación estratégica. Estas entradas tienen que ver con el contexto de la organización que ustedes ya identificaron previamente. Dentro de este contexto se abordan cuestiones internas y externas de la organización que pueden haberse abordado a través de un análisis de fuerzas, oportunidades, debilidades y amenazas y un análisis PESTEL para las cuestiones externas. También se necesita la identificación de las partes interesadas, de cuáles son sus necesidades y expectativas. Recuerden, todo va ligado a lo que serían los objetivos de desempeño energético y de mejora del sistema de gestión. Estos productos van a entrar a lo que es la planificación estratégica y van a permitir la identificación de riesgos y oportunidades para el cumplimiento de los objetivos y las metas energéticas. La salida de esta identificación es las acciones para tratar los riesgos y las oportunidades. ¿Qué es lo que está pidiendo de requisitos la norma? Uno, que se realicen actividades para asegurar que el sistema de gestión va a alcanzar los resultados que se están previendo, incluyendo la mejora del desempeño energético. También son actividades para prevenir o para reducir los efectos no deseados en el
sistema de gestión. Esto, de alguna manera, va a mejorar la efectividad del sistema de gestión. Y actividades para lograr la mejora continua del sistema de gestión y del desempeño energético. Para esto, para poder tener estas actividades, pues se tienen que planificar cómo se van a abordar los riesgos y las oportunidades y cómo se va a integrar o implementar las acciones o estas acciones dentro del sistema de gestión y dentro de los procesos del desempeño energético. Y también se tiene que planificar cómo se va a evaluar la eficacia de estas acciones. Algunos de los aspectos que se pueden considerar para identificar riesgos y aprovechar oportunidades son las siguientes. Para la parte del análisis de riesgos se puede verificar cuál es la competencia de las personas que tienen a su cargo los usuarios significativos de la energía. Por ejemplo, una es si estas personas están de alguna manera conscientes de cómo sus acciones van a impactar en el desempeño energético y que esas acciones van a conllevar algunos riesgos para esto. Este es uno de los puntos importantes del sistema de gestión, ver que las personas tengan la competencia adecuada para poder administrar los usos significativos de la energía y poder alcanzar las metas de mejora de desempeño energético. Otro riesgo que se puede analizar es la cuestión de los precios de la energía. ¿Qué tipos de energéticos se están utilizando en la empresa y cómo la volatilidad de los precios puede afectar el desempeño energético? Por ejemplo, si se tiene un sistema de vapor cuya caldera opera con diésel o con gas natural, por ejemplo, cómo el desempeño energético se va a ver afectado porque se incremente el precio de gas natural y se tenga que utilizar diésel. Esto va a afectar, por ejemplo, el rendimiento de la caldera y las emisiones de gases de efecto invernadero. Otro riesgo que pueden analizar está la parte de las interrupciones en el suministro de energía. Para la parte de las oportunidades o el análisis de oportunidades pueden incluir las mejoras en las tecnologías energéticas. Por ejemplo, si hay una oportunidad de sustitución tecnológica de equipos, cómo esto se puede aprovechar. Y no solamente la sustitución tecnológica, pueden incluir aspectos de sistemas de medición o de control de las variables energéticas. Otro aspecto es que pueden considerar los tipos de energía, ya sean nuevos o alternativos, en la organización. Por ejemplo, sustituir parte de la energía que utiliza un sistema de vapor, lo que es el diésel o el gas natural, por la cuestión de solar, por calentadores solares, que precalientan el agua de entrada a la caldera y de esta manera se disminuye el consumo de energía. Esto cómo va a afectar el desempeño de la organización, el desempeño energético como tal, y cómo va a afectar el sistema de gestión. Otro aspecto que se puede considerar son los programas de apoyo disponibles para la sustitución, por ejemplo, tecnológica de equipos, si existen algunos subsidios disponibles o programas de reembolso. Esto lo pueden hacer si tienen, por ejemplo, un sistema de monitoreo de este tipo de apoyos. Finalmente, les presento una tabla en la cual ustedes pueden resumir de una manera muy sencilla esas acciones para tratar los riesgos y las oportunidades. Por un lado, tienen lo que sería el aspecto que van a ustedes considerar, si este aspecto es un riesgo o es una oportunidad, cuál es el impacto, la probabilidad de que esto ocurra, es decir, la importancia que le están dando ustedes a este aspecto, qué es lo que van a hacer para reducir los efectos del riesgo o para aprovechar la oportunidad. ¿Quién es el responsable de implementar estas acciones y cuándo se van a completar estas acciones? Finalmente, cuando se lleva a cabo todo este proceso, pues viene la parte de verificación, que es uno de los requisitos de la norma, es cuándo se completó esta acción
y si esta acción requiere un seguimiento. Vamos a platicar acerca del punto 6 de la norma ISO 50001-2018, que es la planificación, y en específico del punto 6.2, que se refiere a los objetivos, metas y planes de acción energéticos. Primero, pues hablar un poco acerca de los objetivos y las metas. Estos pues son la herramienta para poder nosotros enfocar en acciones la política energética a la cual pues nos estamos comprometiendo, ¿verdad?, con el sistema de gestión de la energía. Estos objetivos pues nos dan una dirección hacia dónde queremos llevar esas acciones que estamos desempeñando, que estamos llevando para la mejora del desempeño energético y para la mejora de nuestros sistemas, y a lo mejor hasta pues disminuir el impacto que tenemos en el ambiente. Y además pues también me gustaría que vieran los objetivos como una herramienta para dar un seguimiento a ese compromiso que tenemos de la organización, para tener la visión de saber hacia dónde vamos, ¿no? Y las metas, pues estas pueden ser planteadas sí a diferentes niveles en la organización, pero además están muy enfocadas y muy direccionadas con los planes de acción que vamos a ver más adelante, y que yo la recomendación que puedo darles es que una vez teniendo los planes de acción se puedan establecer las metas y no antes, ¿verdad? Y bueno, hablando ya de los objetivos energéticos, como les comentaba, pues estos van muy enfocados con la visión de la empresa. Los objetivos se ven desde un panorama muy estratégico, ¿verdad? Es hacia dónde queremos llegar. Y por lo tanto, pues los objetivos pueden ser planteados desde la dirección, ¿no? Es decir, pues a lo mejor viene desde el corporativo el hecho de que quieran disminuir emisiones, el hecho de que quieran mejorar o reducir ese impacto que estamos teniendo hacia el ambiente, o que quieran reducir costos, ¿verdad? Entonces, eso puede ser planteado desde la dirección, o también puede ser planteado por el equipo de energía, a partir de toda esa revisión que se realizó de nuestros diferentes sistemas, y entonces pues llegar a la conclusión de que necesitamos hacer tantos proyectos, y que necesitamos hacer tantos planes de acción, y que necesitamos realizar tantas metas, y que esas metas nos van a llevar a ciertos objetivos que podemos plantear, ¿no? Entonces, debe de estar muy claro que pues esos objetivos pueden ser planteados desde la dirección o pueden ser planteados por el equipo de energía. Además, pues estos objetivos deben de estar planteados a través de esa revisión energética que pues estamos realizando, ¿verdad? De la cual pues obtenemos oportunidades de mejora, y obtenemos también pues todos estos planes de acción que vamos a poder realizar, y que entonces pues esos objetivos van a estar enfocados no nada más en el tema de reducir costos, o de reducir consumos, o de pues a lo mejor mejorar la eficiencia de nuestros sistemas, sino que también pues van a estar enfocados a lo mejor en el cumplimiento de requisitos legales, van a estar enfocados en minimización de impactos ambientales que pues podamos tener y que sean negativos para el ambiente. Y pues aquí les muestro dos ejemplos de dos empresas que son muy conocidas, ¿verdad? Una es 7-Eleven y la otra es PepsiCo, donde pues pueden ver, por ejemplo, en el caso de PepsiCo, que nos dice que pues ellos quieren reducir sus emisiones de gases con efecto invernadero, lo están planteando hacia un 2030, ¿verdad? Entonces, vemos un largo plazo, también vemos hacia dónde quieren ir, ¿verdad? Que quieren llegar a un 20% menos de emisiones, quieren también hacerlo sobre toda su cadena productiva. Entonces, y además ellos nos dicen cuál es la línea base sobre la cual van a hacer esta verificación, ¿no? Que es el 2015. Entonces, es información que sí o sí debemos de considerar para establecer los objetivos energéticos, y que se dan cuenta, pues es muy estratégico y es muy fácil de identificar sobre todo, ¿no? Y luego pues tenemos las metas energéticas. Estas metas pues son más que otra cosa una visión a corto y mediano plazo de lo que queremos hacer, de hacia dónde queremos ir, y como les mencionaba, deben de estar muy enfocados y muy alineados con los planes de acción. Y pues la recomendación es primero establezcan sus planes de acción, y luego de eso ya establezcan sus metas.
Esto pues porque el plan de acción les va a dar la información necesaria, las actividades necesarias de lo que tienen que hacer, y entonces van a saber cuánto de ese plan de acción o a cuánto se pueden comprometer desde ese plan de acción, y eso se va a convertir en una meta, ¿no? Y como les comentaba, pues es un corto y es un mediano plazos. Y que estas metas pues van a estar muy enfocadas, muy alineadas con los objetivos que nosotros tengamos desde la dirección o que nosotros podamos establecer a partir de toda esa información de los planes de acción y de las metas que nos vayamos planteando. Estas metas pues van a estar muy enfocadas en los usos significativos de la energía y de las oportunidades de mejora que pues hayamos podido identificar. Además, pues estas tienen que estar monitoreadas y verificadas en ciertos periodos de tiempo, pues para ver si hay que hacer alguna actualización, para saber si vamos bien, para saber si vamos a cumplir con esa meta, ¿verdad? O qué más necesitamos para que eso se dé. Estas también deben de ser comunicadas, deben de ser documentadas para llevar ese seguimiento y que entonces pues, la organización y las personas que trabajan para ella pues estén tomando en cuenta cómo es que tienen que participar y si es que toman parte o forman parte de estos planes de acción y del cumplimiento de estas metas. Además, pues como les comentaba también, estas metas pueden ser actualizadas en ciertos periodos de tiempo y esto, pues imaginemos esta situación, ¿verdad? De la pandemia, pues, nadie se lo esperaba y pues es algo que a lo mejor pues tiene que ver en esta parte de poder cumplir con estas metas, ¿no? Ha sido un problema importante. Y entonces, si se dan cuenta, pues a lo mejor esa meta pues ya no la vamos a poder cumplir para el siguiente año y sin embargo, pues es una meta que se va a actualizar, pero pues no la vamos a dejar de lado. Y aquí a su derecha pueden ver algunos ejemplos de cómo podemos establecer esas metas, ¿no? La primera de ellas que dice 0 servicios con factor de potencia por debajo de 0.9 para el 2021. Este es un ejemplo de cómo podemos establecer esa meta donde hablamos de a qué queremos ir, ¿no? Esos 0 servicios con el factor de potencia por debajo de 0.9 y para cuándo lo queremos cumplir. Y entonces ya en los planes de acción pues podemos detallar cómo vamos a hacerle para llegar a esta meta que nos estamos planteando. Luego tenemos otras dos, una que está muy enfocada a la reducción del consumo de energía de una área de producción y la otra que está enfocada a la energía renovable. Se dan cuenta, perdón, las dos están muy alineadas a lo que es el consumo de energía. Una pues que tiene que ver con a lo mejor el disminuir el consumo como tal mediante planes de acción que tengan que ver con la mejora tecnológica o de cómo estamos utilizando los sistemas. Y la otra, pues, que tiene que ver con que a lo mejor pues, queremos hacer compra de energía renovable. Y entonces estas pueden estar muy alineadas a un objetivo de reducción de emisiones de CO2, ¿no? Y entonces, si se dan cuenta, estas metas que nos estamos planteando, pues nos van a ayudar a cumplir con cierto objetivo de reducción de emisiones adicional a lo que es pues, disminuir el consumo de energía y pues tener un impacto menor en el ambiente mediante esta energía renovable. Y por último, pues hablar de los planes de acción, que digamos que es el componente pues, más importante en este tema, porque pues aquí es donde planteamos el qué vamos a hacer, el cómo lo vamos a hacer, el qué necesitamos para hacerlo y hacia dónde queremos llegar, ¿no? Que va muy direccionado con lo que les comentaba de tener una meta para poder cumplirlo. Entonces, estos planes de acción deben de ser documentados, deben tener un seguimiento periódico para saber si estamos llevándolo de la manera que estamos planificando. Y entonces, aquí lo que tenemos que hacer es establecer las actividades, el paso a paso de qué tenemos que hacer para ese plan de acción. Entonces, imaginemos que vamos a implementar un economizador en una caldera de baja eficiencia. Y entonces lo que queremos hacer, pues es que esa caldera tenga una mayor eficiencia mediante la implementación de ese economizador. Entonces, primero, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, pues
hay que hacer un plan de implementación donde sepamos qué recursos vamos a necesitar como CAPEX u OPEX para poder hacer la compra y para poder hacer la implementación, qué indicadores necesitamos establecer para poder hacer la verificación de los resultados, para poder hacer, saber dónde tenemos que hacer las mediciones, quiénes van a ser responsables de hacer pues cada una de las actividades que se requiere para llegar a ese punto donde ya ese economizador esté funcionando y nos esté dando lo que nosotros estamos buscando, que es la eficiencia de esa caldera. Y entonces, pues, saber a qué áreas pues, vamos a invitar, ¿verdad? Desde un inicio y les vamos a comentar de este plan y vamos a planificar en conjunto incluso, ¿no? No nada más es un tema que vaya a recaer en un equipo de energía. Esto pienso que tiene mucho que ver con la interacción entre las diferentes áreas para que tenga un mejor propósito, para que tenga un mejor camino en el que se pueda llevar. Y luego, pues también, ¿cuándo esperamos cumplir con esas actividades? ¿Cuándo esperamos cumplir con esa meta que estamos estableciendo? Es decir, a lo mejor decimos en un análisis que mediante ese sistema que vamos a implementar, vamos a tener cierto ahorro o esperamos cierto ahorro. Y entonces, pues una vez que lo implementamos, pues nosotros vamos a esperar que estemos cumpliendo con esa expectativa que estamos poniendo, ¿no? Y entonces, pues tenemos que hacer mediciones y tenemos que revisar y verificar mediante ciertos métodos que vamos a establecer desde un inicio el que se estén dando los resultados que pues estamos esperando. Entonces, más que otra cosa, pues los planes de acción deben de estar bien detallados, esa es una recomendación, es decir, ¿qué necesitamos para implementar el economizador? Bueno, pues necesitamos primero hacer un análisis de la caldera para saber cuál es el sistema que necesitamos. Luego necesitamos también hacer un cálculo de cuánto vamos a estar ahorrando. Necesitamos hacer un cálculo del payback de ese proyecto. Y todos estos indicadores, pues presentarlos a la dirección para que nos aprueben ese CAPEX o ese presupuesto que requerimos para poder implementar, ¿no? Y entonces después de eso, ahora sí necesitamos reunirnos con las diferentes áreas involucradas y entonces el área de mantenimiento se va a encargar junto con sus proveedores o el área de mantenimiento tiene la capacitación para poder hacer la instalación y entonces nosotros nada más nos vamos a encargar con el área de abastecimientos de que se compre el economizador que estamos viendo que es el ideal o vamos a realizar una licitación para saber cuál es el mejor, ¿no? Y entonces así es como vamos a tener la información detallada de las actividades y de los responsables y de los tiempos y de a lo mejor otros recursos que se requieran para poder hacer esa implementación en este caso, el economizador en la caldera, ¿no? Y entonces esto se vuelve un plan de acción y mediante esas acciones que estamos detallando vamos a empezar a distinguir tiempos y con esos tiempos vamos a saber en un plan final cuánto tiempo nos vamos a tardar, ¿verdad? Y entonces en ese tiempo vamos a cumplir con cierta meta. A lo mejor nosotros finalizamos de hacer la implementación en noviembre de este año y a partir de ese año nosotros queremos empezar a hacer la verificación. También es muy importante que nosotros establezcamos un tiempo de verificación de los resultados, a lo mejor que sea una semana, un mes, 6 meses, un año. Dependiendo del proyecto, yo creo que se debería de ver ese periodo de tiempo mediante el cual nosotros vamos a llevar una verificación de esa mejora que estamos realizando. Y entonces, ese tiempo de verificación también debiera estar involucrado en esa meta que nosotros estamos estableciendo mediante ese plan de acción que estamos desarrollando. Y entonces, por último, y como resumen, tengan en mente que los planes de acción pues, son los que materializan el qué se debe de hacer, qué recursos necesitamos,
quiénes son las personas, el personal que va a estar involucrado, cuánto tiempo van a durar las actividades, para cuándo pensamos que se va o decimos que se va a realizar todo el plan de acción, y entonces ese plan de acción pues, nos va a establecer la meta que nosotros estemos o querramos plantear. Y entonces esas metas pues, van a estar muy direccionadas, muy alineadas a lo que son los planes de acción, y estas metas pues, nos van a decir si realmente pues, estamos cumpliendo con ese plan de acción, y estas metas las vamos a estar monitoreando y las vamos a estar llevando de una forma en la que pues, nosotros podamos alinearnos con los objetivos de la organización y con los objetivos energéticos, por supuesto, que estamos diciendo que queremos cumplir, ¿no? Y por último, pues también decirles que los objetivos, y eso que no se les olvide, los objetivos son una dirección, nos dan una dirección de hacia dónde queremos llegar, y que estos pueden ser planteados por el equipo de energía, ¿sí? A través de todo ese seguimiento que vamos llevando de acuerdo con la ISO 50001, con todo esto de paso a paso, ¿verdad? La revisión energética, las oportunidades de mejora, los usos significativos de energía, los criterios que establecemos. Todo eso puede ser establecido entonces a partir del equipo de energía. Sin embargo, pues también puede ser que la dirección, que el corporativo establezca objetivos mediante los cuales pues, nosotros tengamos que buscar las estrategias, esos planes de acción y esas metas, mediante los cuales pues, podamos coadyuvar al cumplimiento de estos objetivos que se están planteando. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Israel Jauregui y en esta ocasión vengo a exponer el requisito conocido como la revisión energética. Pero antes de iniciar quisiera recordar el contexto de este requisito, ya que sin duda es de los más importantes, porque en él se basan múltiples actividades relacionadas con el establecimiento, la implementación, mantenimiento y mejora de un sistema de gestión de la energía tipo ISO 50001. Hay que recordar que dentro del ciclo de mejora continua se enfatizan las 4 fases: planificar, hacer, verificar y actuar, y a su vez dentro del elemento planificar se encuentran 3 grandes rubros: lo que es el contexto de la organización, el liderazgo y propiamente la planificación. Y es en este último donde se realiza o donde se encuentra la planificación energética. Más a detalle, podemos ver que en el rubro de planificación se incluyen 6 de los 26 requisitos totales contemplados en el estándar. Y aquí podemos ver que hay, por ejemplo, acciones para abordar los riesgos y oportunidades, los objetivos y metas energéticas y la planificación para lograrlos, los indicadores de desempeño energético, la línea base energética, la planificación para la recuperación de datos energéticos y obviamente la revisión energética. Aquí es importante referir que la totalidad de los esquemas, gráficas, dibujos que yo les voy a presentar fueron tomados de la Guía de Implementación e Interpretación de Requisitos del Estándar ISO 50001 en su versión 2018, el cual fue realizado por la CONUE y el cual también ustedes pueden acceder a través de la página de la CONUE en Internet. La revisión energética es un análisis cuantitativo y metodológico para conocer con detalle los flujos de energía presentes en una organización, con la finalidad de realizar una comparación de los consumos, eficiencias y usos de la energía y estimar tendencias de su consumo futuro. Es importante recalcar que la revisión energética se deberá concentrar en el análisis del desempeño energético, el cual considera 3 aristas: los niveles de consumo de energía, o sea, las cantidades utilizadas de los diferentes energéticos; la eficiencia energética, entendida como la relación cuantitativa entre un resultado de desempeño o un servicio o un producto y una entrada de energía; y los usos de la energía, que se refieren a la utilización de energéticos para un uso final específico como iluminación, cocción, fuerza motriz, transporte, entre otros usos finales. Pero bueno, ¿hasta qué nivel de detalle será necesaria hacer esta revisión energética? Como ya dijimos, el objetivo primordial de la revisión energética es el análisis del desempeño energético, orientado a la identificación y valoración de los usos significativos de la energía y de las oportunidades de mejora del desempeño energético. El concepto de estudio energético puede tener diferentes alcances dependiendo del país donde se encuentre. En general, se trata de un informe que contiene el análisis de las principales variables relacionadas
con el consumo de energía de una gran instalación, de un proceso, de un sistema o de un pequeño equipo consumidor de energía. Aquí es importante referir que no hay una definición única y general sobre el grado de profundidad de una revisión energética. Y es más, en algunas partes se les da diferentes nombres, por ejemplo, estudio o análisis energético, o diagnóstico energético, o auditoría energética, y en algunos de ellos también se les dan diferentes niveles. Por ejemplo, nivel 1, cuando es muy sencillo, y se hace, por ejemplo, en un escritorio, nivel 2, o por ejemplo, un nivel 3, donde ya implica ir al sitio, hacer mediciones, y también implica hacer análisis financieros y de las medidas identificadas y demás. Entonces, siempre en estos estudios se parte, por lo general, de trabajos previos, que ya pudieran tener la organización que se esté estudiando, de la toma de datos actuales. Esta puede ser facturaciones energéticas, balances, mediciones en sí, y la elaboración de un informe con los resultados de la revisión. Realizar un estudio del desempeño energético obviamente requiere de información fiable y clara de cómo, cuándo, cuánto y en dónde se utiliza la energía. La recopilación y el seguimiento de esta información son necesarios para establecer correctamente indicadores de desempeño energético y líneas base energéticas, ya que a través de estos se muestra la mejora continua del desempeño energético. En resumen, la revisión energética que forma parte del estándar abarca los diversos elementos necesarios para analizar y evaluar los usos, consumos y eficiencia energética de los usos significativos de energía, contenidos en el alcance y límites del sistema de gestión. Además, la revisión energética deberá proveer la información necesaria para determinar las principales oportunidades de mejora en el uso de los recursos energéticos, con sus consecuencias ahorros energéticos, económicos y ambientales. De manera general, los principales elementos que debe contener una revisión energética se presentan en este diagrama. Muchos de estos elementos ya se encuentran incluidos en un diagnóstico o en una auditoría energética, como decíamos, con diferentes grados de detalle. Sin embargo, cualquier estudio de estos, ya sea una auditoría, un diagnóstico energético, un análisis energético bien realizado, entonces esos resultados, sin duda alguna, servirán para la mejora continua del sistema de gestión de energía y su desempeño energético. La revisión energética puede realizarse como una parte de los procedimientos internos de la organización, o bien puede tener un proveedor externo para la realización de este servicio. ¿De qué depende hacerlo internamente o no? Bueno, por lo general las organizaciones con altos consumos de energía a menudo cuentan con personal dedicado y especializado en energía. Además, cuentan con equipos de medición y sistemas de adquisición de datos. Por ejemplo, las cementeras, los ingenios azucareros, por ejemplo, las aceleras, son empresas que consumen mucha energía y por lo general cuentan con equipo o personal especializado y equipo de medición de energía. Para el caso de empresas donde la energía es solo una pequeña fracción de los costos, por lo general estas empresas no cuentan con personal y equipos especializados para estas tareas. Y para estos casos sí será recomendable apoyarse de expertos externos para su realización. Para el caso de organizaciones con menores consumos de energía o recursos muy limitados, la información podemos obtenerla de recibos energéticos y de inventarios de los equipos que consumen energía dentro del alcance y límites del SGEN. Bueno, esta gráfica muestra de manera simplificada los elementos y los pasos para la realización de la revisión energética. Como primer punto, tenemos las entradas que se concentran en los datos de energía e información relacionada con la eficiencia, uso y consumo de energía. Con la información recopilada, iniciamos en el punto A, análisis de consumos pasados y presentes del tipo energético, donde se deberá realizar un inventario de todos y cada uno de los energéticos comprados, recibidos y generados dentro del sitio. Incluye la parte de electricidad, gas natural, gas LP, petróleo, carbón, combustibles residuales, subproductos, cualquier otro elemento que se usa como energético deberá estar dentro de este análisis, dentro de este inventario de energéticos. En sus respectivas unidades se recomienda que cada uno de los combustibles vaya aparejado de
específicamente de las unidades que generalmente se utilizan, junto con sus poderes caloríficos. Para esta recopilación de datos energéticos, obviamente podemos hacerlo en un formato simple, como el que se presenta a continuación, donde se identifiquen las diferentes fuentes de energía en sus unidades correspondientes. Si estamos hablando de energía eléctrica, por lo general podemos establecer kilowatt-horas. Si dentro del estudio de energía eléctrica también estamos contemplando la demanda energética, bueno, estará aquí puesto en función de los kilowatts, por aquello de el control de la demanda que pudiéramos establecer dentro del sistema de gestión de energía. Esto vamos a ponerlo en un periodo determinado. La recomendación es que la información sea de al menos un año calendario o del periodo que incluye un ciclo completo en la operación de la organización. Es una buena práctica también incluir la cantidad de producción de estos combustibles que se utilizan, ya sea gas natural, diésel, otros, en sus unidades, con el objeto de aparejar la producción con el consumo de energía y obtener lo que llamamos un índice de intensidad energética, el cual sería el primer un indicador general de la organización que muestra de manera ágil y fácil una posible desviación a metas y objetivos planteados al inicio de este ejercicio. Obviamente, este análisis del consumo por tipo de energético puede y deberá complementarse con gráficas de datos energéticos para posteriormente integrarlas en un resumen del uso y consumo de la energía que formará parte del informe de la revisión energética. Un siguiente punto es el punto B, que es evaluar el uso de la energía en el pasado y en el presente, y una vez identificados los tipos de energía y sus consumos, se debe realizar su vinculación con sus usos. Este uso deberá especificarse al grado máximo de desagregación posible, sin que esto represente un costo excesivo para la organización. Aquí no hay que olvidar que un solo tipo de energía puede asociarse con múltiples usos. Por ejemplo, en el caso de la electricidad, esta se utiliza muchas de las veces para iluminación, para cómputo, para refrigeración, entre muchos otros usos que se le puede dar. Aquí, por ejemplo, las entrevistas con el personal responsable de la operación de los equipos, sistemas y procesos aportan información valiosa de cómo clasificar o identificar las diferentes áreas, procesos o sistemas y equipos que consumen energía. Un análisis bien realizado del uso y consumo de la energía en su conjunto ayuda a determinar la interdependencia de los sistemas en torno a su función. Pueden identificar oportunidades de mejora y el impacto general de los sistemas energéticos en la organización. Para este análisis es necesario establecer un periodo de tiempo adecuado, nuevamente que nos permite evaluar el pasado, el presente e identificar tendencias. Como ya se dijo, se recomienda que abarque un ciclo operativo completo de trabajo de la instalación que incluya todos los efectos de variables estacionales, como pudiera ser el clima, la producción estacional, entre otros. La información completa del análisis sobre el uso y consumo de energía incluye, por ejemplo, qué tipo de energía se utiliza, qué y cuánto, usos de la energía, dónde y para qué, y el consumo como tal, medido o estimado asociado con cada uso de la energía en un periodo seleccionado es el cuándo, ¿no? Aquí es importante hablar de las posibles fuentes de datos de las cuales yo voy a hacer uso para analizar estas fuentes de energía, estos tipos de energía, sus usos y sus consumos, que incluyen obviamente pues, las facturas de compra de energético y pago de servicios, ya sean públicos o privados, el registro manual o electrónico de las lecturas de los medidores y submedidores de la instalación de los equipos o los sistemas, los balances o estimaciones de los consumos energéticos, los datos de los equipos que operan la instalación, o sea, datos de placa, la eficiencia establecida en los manuales de uso, la lista de inventarios activos, las hojas de datos, los registros de mantenimiento diario o semanal, por ejemplo, las bitácoras de las calderas, por ejemplo, las horas de arranque y paros de compresores, por ejemplo, los sistemas de control de datos, facturas u otros documentos de compra de servicios, por ejemplo, de aire comprimido, de vapor, de agua caliente, de agua fría. También podemos hacer estimaciones a través de simulaciones alimentadas por modelos de uso y consumo de energía. Y en general, también podemos hacer uso de los informes de auditorías energéticas, estudios de ingeniería o registros de evaluaciones energéticas anteriores.
Ya con esa información procederíamos al punto número C, que sería identificar los usos significativos de la energía, que si bien los usen son determinados y seleccionados por la propia organización, estos constituyen un aspecto clave dentro del sistema de gestión de la energía, a ser prioridad dentro de la gestión de la energía. Se utiliza el análisis de consumo y usos de la energía como marco para establecer los criterios de selección de estos usen, y es en este sentido la definición que establece dos criterios. Uno, el primero, y el más importante, es el referente a la cantidad de energía consumida por tipo de energía para un uso específico. Mientras que el segundo criterio es, o se habla sobre el uso que ofrezca un potencial considerable para la mejora del desempeño energético. Si bien el consumo sustancial de energía puede identificarse con relativa facilidad, por ejemplo, a través de un balance de energía, ya que por lo general representa un porcentaje mayor en el total de la energía de la organización. Para la identificación del potencial considerable para la mejora del desempeño energético, bien pueden utilizarse los resultados de estudios previos y buenas prácticas relacionadas con los niveles de consumo y eficiencia del uso de la energía. También, bueno, una estrategia muy utilizada por las organizaciones es a través de la comparación o del benchmarking, el cual puede ser interno entre las diferentes plantas de una misma organización, o de la comparación de plantas similares, de competidores y plantas externas a la que estamos analizando. Para la selección de los usos relacionados con el uso sustancial y o una oportunidad de mejora, pueden utilizarse diversos métodos y herramientas, por ejemplo, los balances de masa y energía, los inventarios de los equipos que utilizan energía. Aquí se incluye la calificación de la eficiencia energética, por ejemplo, las horas típicas de funcionamiento, el mapeo del uso de la energía, los mapas de proceso, los diagramas de Sankey, un análisis de Pareto, las gráficas y diagramas con las que pudiéramos contar, las hojas de cálculo y las tablas, y modelos de simulación de uso y consumo de energía. Otros medios que comúnmente se utilizan como criterios para determinación de los usos, por ejemplo, son los perfiles de consumo de energía, los cuales pues se usan con la finalidad de identificar las variaciones en un tiempo determinado de los consumos de energía, cuáles son los picos más grandes y los valles dentro de una línea base, por ejemplo, y determinar la forma en que las operaciones o eventos intervienen en estos perfiles de consumo. También podemos realizar entrevistas, por ejemplo, con el personal, con el objetivo de recabar las opiniones de los miembros de la organización, con los responsables del proceso, con los responsables del mantenimiento sobre hechos o anécdotas específicas, de lecciones aprendidas, de buenas prácticas y demás, ¿no? También podemos hacer uso de la identificación por ejemplo, de datos financieros, del área de uso de energía que presentan altos costos para la organización. También podemos revisar las políticas y procedimientos de la organización para determinar el impacto en el consumo de energía, y en general, dentro del manual ustedes pueden ver un poco más de estos tipos de métodos y herramientas que se pueden utilizar para determinar los usos significativos de la energía. Pero una vez que ya tenemos definidos los criterios y seleccionados los usos significativos de la energía, se requiere realizar otras acciones para realmente tener una evaluación completa, por lo que por lo general será necesario, uno, identificar aquellas variables relevantes que afectan los niveles de consumo y eficiencia de los usos de la energía correspondientes. Por ejemplo, puede ser identificar el tamaño de la instalación, el tipo de edificación, las horas de producción, las horas de arranque, los niveles de producción, la variedad de los productos, la variedad de las calidades que podemos dar. Por ejemplo, algunos de ellos no cambian, de estas variables no cambian de manera habitual o rutinaria, pero bien pueden impactar en este desempeño energético, por lo que son considerados, por ejemplo, como factores estáticos. Pero independientemente de eso, es necesario considerarlos para un proceso de normalización de datos y obtener de manera real estos usos significativos de la energía normalizados. También debemos determinar el desempeño energético con sus datos de consumo de energía disponible y a un nivel de eficiencia
disponible. Tercero, también identificar a las personas que están involucradas directamente con el control para asegurar que cuentan con las competencias necesarias para su operación y mantenimiento, así como reforzar los temas de capacitación que pudiera requerir ese personal, y además incluye no nada más al personal propio, sino también al personal de diversos, personal externo de diversos contratistas que nos proveen servicios y productos que influyen directamente en el consumo de energía de mi organización. No hay que olvidar nuevamente que los usos significativos de la energía seleccionados serán clave dentro del sistema de gestión de la energía a ser prioridad. Van a ser la prioridad de análisis y de seguimiento dentro de mi SGEN. ¿Sale? El siguiente paso, después de que yo determiné e identifiqué los usos, es determinar y priorizar las oportunidades de mejora del desempeño energético. Y aquí, para esta identificación de oportunidades, podemos decir que va ligado al potencial de mejora con las que cuenta la organización respecto a sus niveles de consumo y eficiencia en los usos de la energía. Pueden derivarse de las ideas o propuestas de los propios operadores de los equipos y sistemas, o pueden también generarse con las ideas generadas en los estudios o análisis de uso y consumo de energía previos o actuales, con el inventario y seguimiento de los usos y las variables relevantes, y con las buenas prácticas de operación y mantenimiento de los usos de la energía. Algunos ejemplos de acciones para mejorar el desempeño energético, para la mejora del desempeño energético son, por ejemplo, el cambio de equipos o sistemas por unos más eficientes, el cambio en la operación a través de mediciones y controles, la sustitución de tipo de energía, por ejemplo, cambiar el uso, por ejemplo, de combustóleo o de diésel para utilizar gas natural, donde no solamente es un combustible más económico, sino además es más fácil controlar las emisiones contaminantes. Otro, por ejemplo, sería la optimización de procesos, todas las actividades que engloben la optimización de procesos o la actualización de los procesos. También, por ejemplo, la instalación o la operación de sistemas de cogeneración, donde de alguna forma involucra la mejora en el desempeño energético de mi proceso al aprovechar mucho de una mejor forma la energía que yo utilizo. Como un ejemplo, estos son los que podemos nombrar, donde, ojo, aquí la utilización de energía renovable en sí misma no implica una mejora del desempeño energético de una organización. Aquí es bien importante, cuando hablamos de energía renovable, de qué estamos utilizando. Si yo voy a comprar energía eléctrica renovable, pero esta energía eléctrica viene de un campo eólico lejos de mi empresa, pues lo que voy a estar comprando realmente es electricidad que proviene de una planta llamada verde, pero en sí eso no hace que mejore mi proceso. Aquí habría que tener mucho cuidado cuando incorporamos energía renovable, cuando verdaderamente van a impactar en la mejora de mi proceso y cuando simplemente es una sustitución de energía convencional por energía renovable. De cualquier forma, las organizaciones pueden incorporar estas energías renovables en la gestión de la energía en su SGEN. Es importante que sí se contemple en el SGEN, sin embargo, no hay que decir que por utilizar energía renovable soy más eficiente. Ajá. Bueno, la estimación de la mejora energética y económica junto con los indicadores energéticos alineados a la planeación estratégica de la organización obviamente apoyan la consolidación de los objetivos y metas energéticas y proporcionan un punto de partida para determinar lo que es posible realizar. Esto incluye tener una idea de la cantidad de recursos que son necesarios para cada oportunidad de mejora y estimar su impacto. Obviamente, cuando hablamos de recursos, como ya lo vimos en la parte de recursos, son recursos materiales, financieros y humanos que deberemos ocupar para hacer estas mejoras. Aquí, ¿cuáles son los criterios para priorizar estas oportunidades de mejora? Pues son variados. Obviamente, lo que podemos decir es que hay algunas instituciones que, por ejemplo, le dan prioridad al ahorro de energía, la cantidad de ahorro de energía que vamos a obtener, al retorno de la inversión u otros criterios de rentabilidad, por ejemplo, el valor presente neto de mi medida. Hay algunas que, por ejemplo, le dan mucha importancia a la facilidad de implementación y entonces optan por iniciar la realización de actividades por aquellas
que son de fácil implementación o de nula inversión. También, por ejemplo, depende de la disponibilidad de recursos de inversión o de capital que yo requiero, por ejemplo, también de la cantidad de emisiones, o simplemente por el cumplimiento de algunos requisitos legales o potenciales, o sea, que yo voy a estar pues atacando con la elaboración de estas medidas, o el impacto y el valor de beneficios no energéticos adicionales o colaterales, por ejemplo, reducción en la necesidad de un mantenimiento o una mayor comodidad o seguridad o un mayor rendimiento de mi materia prima, por ejemplo, ¿no? Entonces, los criterios, ustedes pueden ver un poco más de estos criterios en el manual. Pero bueno, una vez que nosotros con estos criterios, una vez que tenemos realizada la selección de oportunidades de mejora, entonces ahora sí procedemos a hacer una investigación a mayor detalle. Y aquí es importante que el inventario de oportunidades sea revisado por la alta dirección para toma de decisiones sobre las medidas que serán implementadas y cuáles serían primero y cuáles serían después. Ajá. Otra parte importante es la estimación de uso y consumos de energía para el futuro. Aquí es necesario realizar un análisis de los datos energéticos para comprender las tendencias de consumo y la eficiencia energética, así como las variables relevantes que precisamente afectan el desempeño energético de la organización y que les van a también hacer en el futuro. La estimación de estos usos y consumos futuros de energía corresponden a la consideración de cambios anticipados en las instalaciones, en los equipos, en los sistemas, en los procesos durante un tiempo determinado, así como los factores que pueden aumentar los niveles en el consumo de energía. Por lo general, las organizaciones realizan una planificación presupuestal anual que incluye información sobre el consumo y los costos de la energía esperados. Esta actividad puede aprovecharse para completar el requisito solicitado por el estándar, que es básicamente hacer esa estimación de los usos y consumos de energía para el futuro. Aquí es importante subrayar que la estimación de estos consumos de energía se relacionan de manera directa con el proceso para establecer la línea base energética y sus respectivos indicadores de desempeño energético. Van tomados de la mano estos tres elementos y entonces así podemos decir que la revisión de esta revisión energética es la base para el establecimiento de la línea base, de los indicadores de desempeño energético, de las oportunidades de mejora, de los usos significativos de la energía, y es la base de esta revisión energética desde el inicio del sistema de gestión de energía hasta la mejora continua del mismo. Por ello, pues sí se requiere resguardar los métodos y criterios para la realización de la revisión energética. Es posible la realización de un procedimiento de planificación que incluya todos estos elementos. Los resultados de la aplicación de los métodos y estos criterios son elementos documentales que requiere la norma de manera obligatoria. La recomendación es que vean y se apoyen en este documento Guía de Implementación e Interpretación de Requisitos del Estándar ISO 50001 que realizó la CONUE, y esta realización, bueno, lo hizo con el apoyo de UNIDO y de Carbon Trust. Para cerrar esta primera parte sobre la planificación energética, es importante no olvidar que las acciones para abordar los riesgos y las oportunidades nos ayudan a reducir efectos no deseados. En cuestión de objetivos y metas energéticas, es necesario plantear tiempos y responsabilidades. Lo mismo aplica para los planes de acción, que son los proyectos para la mejora del desempeño energético. En cuestión de la revisión energética, es requerido el resguardo de la misma, así como su metodología y criterios. No olvidar que de aquí saldrán nuestros usos significativos de la energía. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana. Hasta pronto. Les agradezco mucho el que hayan escuchado esta presentación. Hasta luego. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias.